que no tengamos deseo, porque siempre alguien se beneficia cuando hacemos el bien. Pero la adoración de corazón, hay dos cosas, hermanos, que no podemos fingir ni hacer sin deseo. ¿Cuáles son, pastor? Número uno, el asombro. Usted o se asombra o no. Pero no puede decir, voy a decidir asombrarme hoy. ¿Alguien ha decidido asombrarse de algo? Por eso es que nuestra religión no es una religión de la fuerza de voluntad. Eso se lo dejamos a los paganos y a los griegos. Los cristianos tienen una religión de asombro. Son impactados por los cielos con la revelación de Cristo y son asombrados con la revelación de su Hijo. ¿Cuántos han sido asombrados? Eso es adoración. Y hay otra parte, hay otro aspecto. La gratitud. ¿Cuántos han decidido sentir gratitud? Voy hoy a decidir ser agradecido. No, mentira. Usted o siente agradecimiento o no siente agradecimiento. Voy con mi fuerza de voluntad hoy a ser agradecido. No, mentira, no te engañes. O tú tienes agradecimiento en el corazón al asombrarte de la gracia de Dios y le adoras en asombro al Dios único y santo y en agradecimiento por la revelación de su Hijo. Y esa es la adoración cristiana. La adoración cristiana, el asombro y la adoración. Disculpe, hermano, ya empecé a predicar y todavía, ¿verdad? No estamos en el mensaje. Pero, hermano, ¿cuánto nos hemos asombrado hoy? Y nuestros corazones llenos de agradecimiento. Si no lo sientes hoy, tranquilo. Nuestro Dios es un Dios de asombro y es un Dios que causa agradecimiento. Solamente sigue escuchando. Si tú nos, ¿verdad? Dice, no tengo ni asombro ni agradecimiento, estoy muerto. Tranquilo. Nuestro Dios da Dios a los muertos. ¿Sabías eso? Nuestro Dios levanta muertos. Solamente abre los oídos hoy. Acércate y escucha las maravillas y las grandes obras de este Dios que su Espíritu Santo puede causar en el corazón. Algo que no es que tú tienes que buscar. No busques ni asombro ni agradecimiento, porque entonces sí. Escucha a Cristo. Él está presente hoy a través de sus medios de gracias. Él te dice, acércate, y Él hace la obra. Amén, hermanos. Queremos, como siempre hacemos, brevemente. Debías haber grabado eso, pero bueno, en otro momento. Tranquilo, no sabíamos. Es que estaba asombrado, eso no se planeó, ¿verdad? Hermanos, vengamos un momento a lo que llamamos la palabra, ¿verdad? El segmento de ley y de evangelio. ¿Por qué decimos así, hermanos? ¿Por qué decimos ley y evangelio? Déjenme explicarle, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué nosotros decimos y quisiéramos entrenar a nuestra iglesia a pensar de esta manera? En la palabra de Dios, nosotros escuchamos a Dios hablar de estas maneras. Número uno, Dios siempre está revelando lo que es conforme a su carácter. Dios creó un cosmos para ordenarlo conforme a su carácter, conforme a su santidad, conforme a su justicia. Ese orden que Dios tiene en su mente y en su corazón, que revela quién es Él, es revelado en la ley santa de Dios. Es el orden moral de Dios, que Dios tiene desde el principio, tendrá al final y tendrá siempre. ¿Cuál es? ¿En qué consiste el orden moral de Dios? Se explica de esta manera: que lo ames a Él en asombro. ¿Cómo puedes amarlo? Si te asombras, lo puedes amar de corazón, ¿verdad? Al verlo como el dador de toda buena dádiva, de todo bien, especialmente en la persona de su Hijo. Que lo ames, que tu vida esté orientada hacia Él completa,
total y profundamente. Esa es la primera tabla de la ley. Y la segunda tabla de la ley es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Pregunta, ¿no es eso un buen orden? Sí, es un orden muy bueno. Muy bueno. Amar a Dios y amar al prójimo es el orden del cosmos que en la caída perdimos y que en la gloria será restaurado. Esa es la palabra de su ley moral. Ahora pregunta, Dios restaura el cosmos diciéndonos que debemos amarle y debemos amarnos unos a otros. No, porque el cosmos es restaurado en una cabeza. En una cabeza, ¿quién es la cabeza? Cristo. La ley revela la vida del reino, la forma en que vivir, la describe, pero el poder para esa vida es dado a través de la relación y unión con una persona. ¿Qué persona? La cabeza de ese cosmos, la cabeza de ese orden. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo para restaurarnos, redimirnos y preservarnos para ese orden? Dio su vida perfecta, en perfecta santidad, conforme al orden, a la ley de Dios, y conforme a la penalidad de su transgresión, muere por nuestros pecados y resucita y está a la diestra de Dios. Nosotros ahora vivimos no por obras y por hacer, sino por la fe, agarrados ¿de qué? De la cabeza. Ese es el evangelio, donde Dios entonces siempre en toda su Biblia busca siempre hay un contexto en cada pasaje, en cada capítulo, en cada libro, en el canon de la Escritura, donde Dios está revelando su promesa en el Mesías, en Cristo Jesús, y a través de ella diciendo, el nuevo orden está porque ustedes están ¿dónde? En Él. Y así el Señor nos gana con la identidad en Cristo para vivir conforme, en frutos, en obediencia a la ley santa de Dios. ¿Cuál es el pasaje breve que queremos ver en esta mañana, hermanos, de ley y evangelio? Lo tenemos ahí en Santiago capítulo 2. Escogemos pequeños pedacitos, ¿verdad? Snippets, como se diría en inglés, ¿eh? ¿Cómo se traduciría? Pedacitos, ¿verdad? Miniaturas, para que ustedes puedan ver estas dinámicas. En Santiago capítulo 2, versículo 13, escuchamos lo siguiente: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Cuál es la voluntad de Dios moral para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos? Que vivamos vidas de misericordia. En este pasaje nosotros escuchamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Que hagamos juicio con misericordia. Hermanos, ¿qué cosa es la misericordia? ¿Has pensado en eso? La misericordia, podemos decir, hermanos, es lo siguiente: tratar con benevolencia, bondad y amor a aquel que no se lo merece. Tratar con benevolencia, bondad y amor a aquel que no se lo merece. Si tú te pones a pensar, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo es que Dios quiere que yo viva mi vida? ¿Cuál es la ley moral de Dios para mi vida? Se puede resumir así, hermanos: que vivas tu vida haciendo juicios, porque ciertamente para descubrir que alguien no se lo merece, tienes que hacer un juicio, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Para decir, tal persona no se merece esto, es porque está haciendo un juicio moral. Los cristianos hacen juicios morales. Dicen, esto está bien y esto está mal. Esto es pecado y esto está bien. Los liberales no hacen ningún juicio moral. La homosexualidad, ¿quién dice que eso es pecado?
¿Quién dice que eso es pecado? El aborto es lo que usted quiere hacer con su cuerpo. El matar a alguien, bueno, no sé. Bueno, quizás ellos lo excusen mientras no sea ellos mismos, ¿verdad? Si es matar a los, no sé, a los cristianos o a Trump. Si es matar a Trump, bueno, sí, los liberales dicen pongámosles una bomba en la Casa Blanca. ¿Se fijan, hermanos? La hipocresía del liberalismo o puede también ser la hipocresía del otro lado. Ah, no, somos de Dios, pero matemos a Obama. ¿Verdad? La misma hipocresía. ¿Verdad? Los liberales, la falsa religión no hace juicios. Los hace, pero hace juicios falsos. Porque no tiene la regla de bien y de mal, que es la ley. Ahora, si hacemos misericordia nada más sin el juicio del bien y del mal en la ley, es un liberalismo. Ahora, si solamente condenamos sin misericordia, vamos a la ley y decimos esto está bien, esto está mal, estás condenado, no estás haciendo esto, estás condenado y te vas para el infierno. Y eso es lo único que decimos. ¿Eso es qué? Legalismo. Tampoco es cristianismo. El cristianismo es juicio con misericordia. De esta manera Dios nos llama a vivir nuestras vidas. A vivir, esta es la ética del creyente. Hermanos, ciertamente los gobiernos, la ley, etcétera, y cada institución, los padres, ¿verdad? Las autoridades necesitan traer la disciplina de la ley y sus consecuencias. No escuchen decir que no estamos diciendo esto ahora, pero la ética final, el corazón del creyente, lo que mueve al creyente por encima de toda otra motivación, es el hacer juicio con misericordia. Eso va por encima de partido, por encima de agenda social, por encima de estatus socioeconómico. Usted es llamado a hacer juicio con misericordia. ¿Qué quiere decir hacer juicio con misericordia? Brevemente, hermanos, la voluntad moral de Dios para su vida. Santiago nos lo dice, ya terminamos este libro la semana pasada. Es que usted trate a aquellos de los que usted no puede obtener ningún beneficio. ¿Con qué? Con amor, con bondad, con benevolencia. ¿Quiénes son ellos? Los pobres, los huérfanos, las viudas, los extranjeros. Pensemos, hermanos, ¿cómo ha sido nuestro trato con los poderosos, los ricos, los que están en posición privilegiada, de los cuales podemos ganar algún beneficio? ¿Cómo es nuestro trato con ellos? ¿Y cómo es nuestro trato con aquel del cual no podemos ganar absolutamente ningún beneficio? En todo caso, si nos relacionamos, ¿es para qué? Para dar algo, para depositar algo, porque estoy en presencia de un necesitado que es manifestado en estas categorías de personas: huérfanos, viudas, pobres, extranjeros. Pero hermanos, ¿sabes qué? Porque esta es la parte de la ley. De esta manera somos llamados a vivir. Y finalmente, aparte de tratar con benevolencia, con liberalidad, con bondad y con amor a estas personas, incluye también a quienes, a nuestros enemigos. E incluye entonces el perdón. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo es posible hacer esto? ¿Cómo es posible, hermanos? Dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahí está la palabra de Dios final. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cómo es posible hacer esto? Cuando tú puedas entender que si tú eres un hijo de Dios y un creyente, el juicio no triunfó en tu vida, sino que la misericordia de Dios. Dios juzgó a su Hijo para darte a ti, pobre, huérfano, viudo, sin esposo y extranjero, perdido en este mundo, sin Dios,
muertos en delitos y pecados, Dios juzgó al Hijo y lo puso en tu lugar y lo consideró a Él como perdido, como muerto, como rechazado, como sin padre, como huérfano, como extranjero, como la escoria del mundo, por ti. Si esta palabra permanece en ti, tú en ella, tú vas a vivir en frutos de misericordia. En frutos de misericordia, por muy pequeño que sea, van a salir, porque ¿sabes qué va a salir el asombro acerca de lo que Dios, cómo Dios te ha tratado, siendo tú el primero de los pecadores, y va a salir entonces la gratitud. Y donde hay asombro de misericordia, y donde hay gratitud, hay benevolencia, y hay bondad, y hay amor, y hay perdón. Salgamos, hermanos, perdonados en el nombre de Jesús, a usar de misericordia. Amén.